Doctora, estamos entrevistando para cubrir el cargo de jueza subrogante de Minas y en lo comercial de registro. Este, a mí me interesa saber qué idea tiene del juzgado, de su competencia, de cómo funciona. Bueno, ¿de lo que está actualmente o de las Antes que competencias? todo, que para mí no es obvio, dice, ¿cuándo va a ser madre? Tengo fecha para fines de enero. De enero. Sí, Muy bien. sí, sí. Digamos que este tipo está con hacer este examen, ¿no? Claro, Porque Sí, ella sí. se presentaba Sí, así cuando me es. inscribí en la subrogancia, obviamente ya fue hace 2 años, no estaba embarazada y obviamente soy una persona muy responsable y cumplo con la carga, no las evado. Y lo que yo digo como abogada litigante, el 1 de febrero voy a estar trabajando igualmente con las licencias que tenemos como abogados, eso no tengo ningún problema, gracias a Yo Dios. casi no he jurado como juez federal porque mi hija me lo vomita o entero, tenía 2 meses, así que no pasan esas Yo cosas. espero que la mía se porte re Ah, bien y sí, que el padre la cuide. pasé mujer, Sí, muy bien. bueno. Entonces, Lo que le consultaba es de las competencias en general o del estado actual del juzgado. de las dos cosas quiero saber qué idea tiene usted. Bueno, el juzgado de Minas tiene Minas en lo comercial de registro, tiene dos áreas perfectamente determinadas. Una se refiere a todo lo que es el registro de minas, tanto existentes como las nuevas, donde se lleva adelante la parte judicial, o sea, el derecho de minas en nuestro sistema es mixto. Ujú. Tiene una parte administrativa, una parte judicial. La judicial es la que lleva adelante el registro, la que hace las autorizaciones, la que dictamina sobre las caducidades de las concesiones, sobre las autorizaciones, sobre las formas. Si se judicializa la parte administrativa que usted está describiendo, ¿a quién es el juez competente para entender en eso? Si se judicializa en una apelación o en primera instancia, En primera instancia. el juzgado de Minas. Y de ahí, si hay algún recurso en algún tipo de conflicto contra intereses de dos personas, por ejemplo, que discutan la titularidad de una mina, una perforación o le dicen criaderos, la resolución es apelable. Antes era apelable directamente a la Corte con las modificaciones de sucesivas número de leyes, no me pidan porque soy un desastre con los números. Eh, es No quiero. competencia de primera instancia, de competencia de segunda instancia de las cámaras Mm, civiles y comerciales. así es. Y después trabajan conjuntamente con lo que es actualmente la Secretaría de Minería y Recursos Hídricos, que la Secretaría de Minería cumple la función de campo. Yo lo traduzco de esa forma, que es hacer todas las inspecciones, los controles, los informes. Ahí va la otra pregunta que me interesa, porque yo veo el conflicto, un conflicto que se va a ir agudizando en Salta, Sí. es el tema del agua, que estamos en una especie de laguna absoluta en eso, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto de una reforma legislativa, el tema del agua? Hay algunos consideran que lo consideran yacimiento, está sin ninguna duda que es un recurso natural, yo le agrego, lo subiría un escalón, diría que es un recurso vital. ¿No tendría que haber una competencia exclusiva de agua? Sí, yo considero que sí. Incluso creo que hay un proyecto que lo incluía, un proyecto que ingresó, si no me equivoco, en el 2014 a la Cámara de Diputados, presentado por el juez de Minas y un grupo de colegas, si no me equivoco, y de ingenieros que lo contemplaba como competencia del juzgado de Minas, y lo tomaba como de primer categoría. Y una última pregunta, ya terminamos el exprimidor. Si el juez de Minas se excusa o Sí, lo recusan, sí. ¿qué sigue? Sortea juzgado de primera instancia civil y comercial. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Es muy específica la materia. Mm. Para mí tendría que haber algún otro mecanismo o en cuyo caso designarse, como ya es competencia de las cámaras, designarse por sorteo un juez de cámara que se supone que debe tener mayor conocimiento en la materia. O contencioso O administrativo, ¿no? contencioso, sí, Porque sí. sería otra posibilidad. Sí, al ser un sistema mixto es mucho lo que se trata de derecho, digamos, de derecho administrativo Mm.
y es mucho el trabajo conjunto con el organismo del Poder Ejecutivo. Así es. Sí. ¿Qué otro, señor consejero? Antes teníamos un solo juzgado contencioso también, capaz que por eso no se contempló. Así también. Sí. Teniendo en cuenta el conocimiento que usted tenga de Sí. la situación actual del juzgado de Minas, ¿cuál sería su objetivo de trabajo en caso de quedar seleccionada para cubrir la subrogancia? En el área de minas, la verdad tengo experiencia, no mucha, hice alguna vez algunas solicitudes de cateo por clientes, y sé que tiene un funcionamiento bastante aceitado, que no tiene atraso. Sé que desde que se jubiló el doctor Marchetti están bastante al día, pero por ejemplo en la parte de comercio, de lo que es registral, están muy atrasados en el sentido de que al ser un sistema todo en papel, está desactualizado y tienen que buscar libros antiguos y todos. Entonces yo plantearía un sistema de modernización en esa área más que nada, de modernización y de digitalización de expedientes. Es un registro público y pasa que no tienen fotocopiadora, que no tiene un montón de elementos que generan mucho conflicto con la gente que va a ver expedientes, que constantemente hay reclamos y una serie de cosas por toda esta falta de digitalización. Es el único registro en toda la provincia. Hay gente que litiga en Orán, Tartagal, y que tiene que venir acá y que muchas veces el expediente está despacho y ni siquiera hay un sistema como el Iurix que tenemos nosotros que podemos consultarlo. Si bien ellos se manejan con un Iurix, es un Iurix parcial, que no llegan a poder ver si el expediente está despacho, está decreto, en qué situación está, y complica el desarrollo de los trámites. Doc, ¿qué dice? Hay un proyecto de ley de estabilización fiscal y modernización de las sociedades que se está tratando, Sí. creo que en diputados, que propicia la unificación del registro público de comercio con personas jurídicas. ¿Qué opina usted de ese proyecto? La De ese ver- punto en sí. particular. La verdad que para mí no sería lo correcto, porque nosotros tenemos toda una reglamentación que es lo que ve el registro público de comercio en cuanto a lo que es el cumplimiento de formalidades legales, que en una vía administrativa calculo que no se daría tanto. Sé que hoy por hoy ha mejorado mucho el tema de las exigencias de los registros en pos a todo lo que es esta modernización societaria y todo lo que es las nuevas modalidades societarias, y que tiene que ser todo bancarizado. Entonces como que les exigen y las empresas están cumpliendo con mayor, digamos, las sociedades con mayor responsabilidad, sus rectificativas de estatutos, sus modificaciones, todo lo que se refiere al registro público de comercio. Eh, Ahora bien, no nos olvidemos que personas jurídicas evalúa y fiscaliza más que nada lo que son entes sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, centros vecinales, y yo creo que sería como, podría llegar a haber hasta un conflicto de entre lo público y lo privado, y una sobrecarga, a mi modo de ver, sobre este organismo. Entonces, el objetivo es fiscal puramente, como dice el proyecto. Para mí tendrían que definirlo, o sea, tendría que haber una pequeña modificación como para que quede más claro que es al solo efecto fiscal. Que hoy por hoy se maneja así: persona jurídica ve la parte fiscal, impositiva, sellados y esas cosas, y el registro público de comercio ve toda la parte técnica, legal. En este caso, el registro público iría al Ejecutivo, ¿cómo lo ve No, usted? no. O persona jurídica iría al registro público de comercio. Yo creo que tendrían que seguir siendo organismos por separado. O sea, trabajar como están hasta ahora, por ahí mejorar los métodos. La competencia para mí tendría que seguir siendo la misma: individual, administrativa la de persona jurídica, judicial la de, digamos, la del registro. Se desguazaría el juzgado de Minas, en definitiva, si de aprobarse este proyecto. Para mí quedaría de minas únicamente, según Claro. lo que yo entiendo del proyecto. Y se sacaría de la esfera del Poder Judicial todo lo que Todo es lo que es registro de registro las de- sociedades, pasando al Ejecutivo para tener un mayor control. Así es. Para mí que es como muy fuerte, digamos, quitarle a una competencia que desde antaño es originaria
del Poder Judicial, por así decirlo. Usted sabe, digamos, las provincias mineras por excelencia son las que están en la, ¿no? La costa, digamos, la costa de los Andes, digamos, de la cordillera. En especial Salta, Jujuy, Tucumán también y La Rioja. Una pregunta, porque toda la vida nosotros en el Parlamento del NOA damos, ¿tiene el mismo procedimiento minero? ¿Si sabe? ¿Si se acuerda? ¿En qué sentido? En pedir, en Catamarca, digamos, un papel que hay que presentar en Catamarca, el mismo papel que hay que presentar en Salta, el mismo papel que hay que Jujuy. Sí, Salta tiene una ley de procedimientos con formularios preestablecidos, pero en términos generales seguían todos por el Código de Minería y es el mismo procedimiento. Es el único ejemplo que damos de leyes del NOA, que son iguales Sí. en la historia de hace más de 10 años, el Código minero. Sí. Nunca más pudimos ponernos de acuerdo con las otras provincias. Incluso Bueno, nuestra ley de procedimiento... Sí. Sí, eso era, gracias. Sí. Está liberado, doctor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Está bien? Doctora, estamos entrevistando para cubrir el cargo de jueza subrogante de minas y en lo comercial de registro. ¿Qué me podría decir sobre la competencia que tiene el juez de minas y de registro? ¿Qué idea tiene usted? Bueno, la ley de minas establece que la autoridad minera va a ser ejercida por un juez letrado de minas, quien va a tener a su cargo la Secretaría de Minas, el departamento, el catastro minero, de él dependen, y catastro minero, el departamento técnico y aquellos registros que por ley o por reglamento, por disposición del juez, estén a su cargo. Es decir, tiene todo lo relacionado con la concesión, tanto de permisos de exploración o cateo, o la concesión para la explotación de las minas. Y respecto del registro, la competencia sobre el registro. Registro en lo comercial. Y bueno, ahí tiene también la competencia, es decir, con el nuevo Código Civil ya no se habla de registro público de comercio, ahora se dice eso, únicamente registro público, pero se dice que aún se mantiene las competencias y las funciones que tenían en el viejo código, digamos, como registro público de comercio. ¿Usted sabe cómo es el sistema de la nación en materia registral? Si hay una autoridad judicial o una autoridad administrativa. Porque suelen llegar a veces a los juzgados un oficio que firma Inspección de personas jurídicas. el inspector general de justicia, ¿sí? Sí. ¿Y qué opina de eso? ¿Cuál sería un mejor sistema? Porque, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o dentro de la justicia federal, no hay justicia de registro. No. La autoridad de aplicación es, como usted señala, la autoridad administrativa. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál es el mejor sistema? Sin ningún tipo de temor ni atadura, porque no le va Sí, a pasar estoy nada. pensando cuál uno u sería otro, ¿no? en realidad por ahí veo que las cuestiones societarias necesitan, digamos, de un juez letrado. Entonces que resuelva esas cuestiones. Ahora además muchas veces tenemos en la sala, digamos, cuestiones de sociedades y vemos cosas que las partes por ahí no entienden que tiene que resolverlo un juez, y yo creo que tendría que ser un juez letrado. Muy bien. ¿Qué otro, señor consejero? Y una vez que se ha constituido por ejemplo, se ha constituido una sociedad anónima, una SRL, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienen los socios para presentar la constitución en el registro de comercio, público de comercio, en el juzgado que usted está concursando? ¿Tiene algún plazo? ¿Qué pasa si no lo presenta en ese plazo? ¿Hay algún apercibimiento? Perdón, ¿cómo? ¿Podría repetir? Se constituye una sociedad, Sí. ¿sí? A través de un instrumento privado, con firmas certificadas por escribano público,
se pagan los sellos de ley y de ahí en más fecho, digamos, el acto constitutivo, ¿qué tiempo tiene en inscribirse esa sociedad? ¿Tiene un plazo? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué pasa si no se Estaba inscribe? leyendo el tema Sí. de la inspección de personas jurídicas que nosotros también tenemos acá, y hay ciertas sociedades, entre ellas, si no me equivoco, la sociedad anónima, que exige que primeramente se inscriba en inspección de personas jurídicas, y de ahí, una vez que ellos vean el contrato que esté todo regular, pasan, lo remiten, digamos, al registro en lo comercial. Pero el contrato se presenta, se tiene que presentar para inscribirse en el registro de comercio. Con respecto al nuevo código, ¿recuerda si trae alguna normativa, algún apercibimiento en particular? Porque puede pasar, está constituida la sociedad, pero ¿qué Lo que efectos pasa es que no tendría si tendría- no está no. inscrita en...? Es No, como una no transferencia sería- de un inmueble, por ejemplo. Claro, lo Se que hace la pasa es que transferencia. no sería una sociedad típica, o sea, ya no se llama sociedades irregulares, sino el código o la ley, la ley general de sociedades habla no de sociedades irregulares, pueden seguir funcionando como tales, pero no serían, digamos, sociedades regulares porque no están inscritas. Respecto de terceros, Y respecto de tercero, estas sociedades que ahora no se llaman irregulares también son oponibles. pero a la medida que no esté inscrita, me refiero, ¿son inoponibles o oponibles? La ley prevé, si no me equivoco, en la medida que tengan conocimiento de la existencia de la sociedad, son oponibles a terceros. Por ahí son cuestiones de plazo, porque se declara la caducidad de alguna concesión, y entonces lo que cuestiona por ahí el concesionario es justamente que los plazos o se han contado mal, o se han contado desde una fecha que no corresponde, o por ahí la falta de pago del canon, o sea, cuestiones más respecto de eso es lo que yo he visto en la sala. Hola. Una vez que el peticionante originario ha dejado transcurrir el término, ¿cuál es su posición respecto a otros peticionantes? ¿Qué término sería? Estamos hablando de un caso de caducidad. De caducidad. Sí. ¿Qué pasa? ¿Él tiene una cierta preeminencia en relación a los otros posibles peticionarios o ya se encuentra en la misma situación? En realidad, si es en el caso de falta de pago de canon, que se declara, digamos, caduco su derecho y por lo tanto vacante, o sea, antes de declararse vacante, digamos, el concesionario tiene la posibilidad de recuperar la mina pagando, se llama el derecho de rescate. En ese caso, el derecho de rescate puede, digamos, recuperar la mina. En ese caso sí tendría prioridad. En los otros ya no, y tiene que mediar entre la nueva petición y la publicación de los edictos un año. Yo que el Ejecutivo mandó a la Cámara de Diputados una reforma de personas jurídicas en especial, No ¿sí? lo, que no tiene lo que ver pude. con... No leí el proyecto realmente, leí bueno. el tema de inspección de personas jurídicas, pero no. Bueno, gracias. Doctor, estamos entrevistando para cubrir el cargo de jueza subrogante de minas y en lo comercial del registro. Sí. ¿Qué me puede decir o contar sobre la competencia que tiene ese juzgado? ¿Qué idea tiene usted? Bien, el juzgado de Minas
es un juzgado que tiene características especiales, porque además de tener la competencia de las minas, tiene también la parte de lo que es el registro público de comercio. En lo que hace a la competencia de las minas, le compete la concesión de todas las minas que son de todas las minas existentes en la provincia, que si bien es un trámite que en la provincia de Salta tiene competencia judicial, en otras provincias es administrativo. Aquí en Salta el juzgado funciona bastante bien, es el número 1 en el país en lo que hace al funcionamiento del juzgado. Le compete lo que es conceder las minas que son en propiedad originaria del Estado. Entonces tiene que evaluar los requisitos de los peticionantes para ver si reúnen las condiciones para ser concedentes de la propiedad minera. ¿Cuáles son esos requisitos? Sí, en primer lugar se debe presentar un formulario que figura anexo en el Código de Procedimientos Mineros de la provincia, que debe contener los datos del peticionante, debe indicarse el PMD, que vendría a ser el punto de donde se encuentra la mina, donde se encontró el mineral, que sería el punto de origen del criadero. Debe acompañarse una muestra de ese PMD, la muestra que se extrajo de ese punto, y se debe además indicar siguiendo las coordenadas Gauss-Kruger, que son las que se siguen en toda la cartografía minera del país. Esto además debe indicar todos los linderos, la demarcación. Entonces las coordenadas se manejan en puntos X e Y. Estas coordenadas ayudan a ubicar y a identificar la mina para que cuando pase el expediente a Catastro Minero, Catastro pueda identificar si el área está libre, si no hay superposiciones con otras minas, y emite el informe al juzgado de minas para que éste pueda registrarla o no a nombre de ese peticionante. Quiero hacer una última pregunta respecto, seguir con la minería. Cuando recién fue electo el actual gobierno de la provincia, hubo un episodio que tuvo ribetes internacionales de un reservorio de agua pura que queda en la Puna, porque un establecimiento minero chileno pretendía comprarlo y sacar el agua. Ahí tuvo intervención el juez de Minas de Salta, entre otros, pues peloteaban la competencia con el juez federal. Tal tanto el caso ese. ¿Qué pasa si ustedes vienen y le interponen un amparo? Una empresa minera que puede ser un consorcio, una corporación internacional, para que este mismo episodio después se produjo, que sí tuvo trascendencia internacional, con la famosa mina esa de Veladero en San Juan. Pero acá en Salta hubo un tema que incluso en su momento se iba a debatir en la Cámara Legislativa. Después hubo una solución así, una solución política que impartió, después bajó y se cayó el tema. Pero le interponen un amparo que dicen que piden que se saque agua de un reservorio. En la Puna hay reservorio acuífero no renovable, ¿no? En Jujuy, en Salta, en Catamarca, sobre todo. Entonces, a usted le presenta un amparo donde se presenta una empresa radicada en Salta, tiene toda la parte legal en regla y le pide llevar agua hacia una empresa minera de Chile. ¿Es competencia del juez de minas? ¿No la es? ¿Qué pasa? Hacia una empresa minera en Chile. Ese era el asunto. Había un reservorio de agua en la Puna, según la convención de Ramsar de 1971, que declara determinados acuíferos de agua pura, los acuíferos no renovables tienen que ser intocables, ¿no? Entonces acá había un gran acuífero en el departamento de los Andes, donde pedían llevar esa agua
hacia Chile. Y no, en primer lugar el juez no puede otorgar, no puede disponer respecto de agua, del agua de un acuífero. El juez, la competencia del juez es respecto de conceder o no propiedades mineras, que en el caso de que se haya hecho el descubrimiento, pero no puede conceder. Pero esto es para explotación minera, ¿no? Claro, pero la explotación es en Chile, no es aquí. Pero el agua está acá. Y sí, pero entonces que pidan agua en Chile. ¿Qué otro, señor consejero o consejera, de acuerdo a la nueva nomenclatura de la Corte? Consejera y consejera. Consejera. Doctora, sociedades entre cónyuges, ¿cómo es la legislación actual y cómo era antes de la reforma del nuevo código? Bueno, si bien antes no estaban permitidas, ahora sí con la reforma están permitidas las sociedades entre cónyuges y por lo tanto deben someterse a la normativa de la Ley General de Sociedades. ¿Estaban permitidas o estaba limitada su constitución a determinadas sociedades? No, no estaban limitadas a constitución a determinadas sociedades, pero ahora es más, ya están permitidas. ¿Usted conoce el motivo por el cual se hizo más permeable este tipo de legislación? Sí, porque la finalidad es posibilitar la prestación de servicios y facilitar la producción de bienes, de servicios. Entonces, toda la ley en general tiene un espíritu de simplificar todo lo que es los trámites de constitución de sociedades, incluso las sociedades de hecho que antes existían, ahora dejaron de existir como sociedades de hecho y pasaron a ser sociedades generales. Incluso el registro como tal ya dejó de tener las facultades del control de legalidad. En sí es mucho más sencillo, podría decirse, constituir una sociedad en este momento, con la nueva ley. Y para que los cónyuges puedan constituir sociedades entre sí, ¿es necesario que exista entre ellos un régimen de separación de bienes, de comunidad de bienes separados? ¿O da lo mismo? Y no, entiendo que sí, que debe existir un régimen de comunidad de bienes separados, porque si no, vendría a ser parte de la sociedad, de los bienes gananciales de la sociedad conyugal. Entonces ya estaría de por sí formada, digamos. No tendría sentido que la constituyan si ya existe. Perdón, ¿usted conoce cómo está integrado en este momento el juzgado? Me refiero en cuanto a los recursos humanos, el personal. Sí, el juzgado está en la planta baja, está el juzgado de minas, y en la planta alta funciona lo que es la parte de registro de comercio. En la planta baja hay 7 personas. Hay 2 personas que atienden en nuestro... Yo litigo en minero, así que por ahí sí lo conozco un poco más el funcionamiento. Hay 2 personas que atienden el mostrador, hay 4 personas que son las que atienden, las que son las decretadoras, y una persona más que es la que está encargada de la parte de cateos únicamente. Después hay 2 secretarias, una que está a cargo del registro de comercio y otra secretaria que es la doctora Lutag, que está a cargo del juzgado de minas. Perdón, en el caso de acceder a esta subrogancia, ¿propondría alguna modificación desde ese punto de vista? Es decir, la cantidad de gente, las funciones que cada uno tiene, porque ya que usted tiene un conocimiento como directo, a lo mejor está viendo algún aspecto que necesita alguna modificación. En general, el juzgado en sí no necesita modificaciones. El juzgado funciona de manera ordenada, no hay mora en los decretos. El tema es que, como les decía en un primer momento, es un juzgado que es especial porque funciona directamente con lo que es el catastro minero y la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Entonces, para todos los decretos se deben esperar a que llegue el informe tanto de catastro minero como de la Secretaría. Y por ahí, en catastro y en la Secretaría, hay algunas moras. Por ejemplo, hay personal de catastro que es fundamental para registrar una mina, piensa de que no tiene plazos para hacer el registro. Entonces, por ahí, si hay una persona que debe registrar, hay personas que son muy nuevas, que son estudiantes de geología y que son ellos los que deben estar a cargo de la parte de lo que es registro. Si bien la provincia está capacitándolos,
Por ahí lo mismo, eso es como que los capacitan en la parte legal, pero como no son idóneos en el tema, entonces es como que hacen una aplicación, pretenden hacer ellos la aplicación de la ley cuando no les compete, entonces como que se crea una confusión y una demora en ese aspecto. En la parte de los impactos ambientales y de la aprobación de los planes de inversión, lo que es en la Secretaría de Medio Ambiente sí funciona bien, pero también es como que están ahí, hay 1, 2, 3, 4, 5 personas más el secretario, pero también es muy grande, como que es muy grande el volumen de lo que deben manejar, entonces si bien el juzgado funciona en tiempo y forma, por ahí tiene una demora involuntaria, digamos, por lo que es por lo que debe esperar esos informes. A pesar de eso, el juzgado está en orden. Lo que sí también en el juzgado no está el sistema Yurix. Entonces, si bien me dicen que lo han pedido 1000 veces, pero todavía no se implementa en la parte de lo que es el juzgado de Minas, sí está en la parte del registro. Y por lo que yo he estado viendo, lo que, por ejemplo, para las auditorías se manejan con el Yurix. Entonces, por ejemplo, el juzgado de Minas a la fecha todavía no fue auditado. Sí se remiten los informes bimestrales, pero se lo hace de manera anual. Entonces también es medio como que también es un juzgado especial y que todavía no se lo auditó. Me parece que como primera medida habría que implementar el Yurix. Y después en todo lo demás el juzgado funciona bastante bien.